Hola, 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 ¿qué tal, gente? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a La Puerta. Muchísimas gracias por este ratito en el que siempre me hacen compañía. Bueno, me hice un ratito, tenía ganas de estar un ratito con ustedes y dije, bueno, ¿de qué podemos hacer el video hoy? Y me acordé, entre tantas cosas que hay para charlar y que ustedes tienen ganas de que charlemos, que estábamos con los comparativos, ¿se acuerdan? Cuando llegó este mazo maravilloso, el tarot de Marcelle Gassman, que yo nombré que pertenecía a una pequeña colección que saca Luis Carabeo, denominada Anima Antigua, una edición que viene numerada. Y mostré todos los que yo tengo. Todos los que yo tengo. Y tiene un montón más. Y siguen saliendo cada vez más. Entonces, hablamos un poco de esa colección. Mostré las cajas. Mostré los que tenía. Hice un corte porque está Aurorita acá al lado mío y tiene frío, entonces está con la mantita dando vuelta por todos lados. A ver si se acomoda. Dale, ponete que yo te tapo ahí, ¿verdad? Ahí está. Hacete un nidito ahí. Bueno, la cuestión es que los mostré. Vimos un poco que las cajas que son similares en lo que es la presentación son distintas en cuanto a los tamaños, ¿no es cierto? En función seguramente, y como dije en aquel video, en aquella oportunidad, y lo repetiré cada vez que haga algún comparativo, de los originales, de cómo son los originales. También mencioné que también podrían ser todas cajas iguales, todas iguales, y adentro tener contenedores distintos para los distintos tipos de baraja. A mí me hubiera gustado más que fuese así, que todas las cajas fueran parejas, iguales. Pero bueno, quien decidió en los Carabeo, en la editorial, no tuvo la misma forma de ver las cosas y bueno, lo hizo a su manera. Bueno, vamos a ir siempre con el Gassman, que fue el iniciador un poco de esta secuencia de comparativos. Y después vamos a ir alternando los que van siendo comparados con el Gamma entre ellos. Hoy vamos a hacer un comparativo entre el Gassman y el Tarocchi Marsegliesi Fratelli Recci. Bueno, como verán, ya el nombre no es igual, no es el Marselle. Y si bien los dos tienen, se podría decir tranquilamente que es un Marsella, ambos dos, uno tiene un origen en Suiza, en Ginebra, es del año 1840, se llevan 10 años de diferencia históricamente, y el otro es de Oneglia, un lugar de Italia, una ciudad de Italia, y el origen justamente es italiano, a pesar de los dos ser estructuralmente y con las imágenes de un Marsella. Bueno, la cajita, como siempre, son las cajas prismáticas que abren de esta manera. Tienen distinta coloración. Yo en un momento les dije que eran todas sepias y no. Evidentemente van cambiando de acuerdo a... No las revisé todas. El que vimos antes tenía un color terracota, como un marrón rojo, rojizo. Y me estoy dando cuenta, viste que a veces hay detalles que a uno se le escapan en el momento.
me estoy dando cuenta que son distintas. Esta coloración que se arma cuando vos pones la tapa y queda como un pequeño huelgo acá, ¿no? Como una pequeña hendidura. Los colores de esta parte más, más angosta de la caja, más pequeña de la caja, que realmente es el contenedor, es como si una caja estuviera dentro de otra, ¿eh? Como si esta caja que contiene el mazo está dentro de esta otra que con la tapa hacen a la caja externa, vamos a decir. Y me estoy dando cuenta que los colores de esta caja interna, vamos a llamarle así para identificarla, van cambiando. Y probablemente sean todas distintas. Yo nunca me di cuenta y no las comparé entre todas. Después lo voy a mirar ese detalle. A ver si realmente es un detalle que ellos tuvieron en cuenta. Bueno, hay un detalle muy importante que es la muesca, que en la nueva no aparece, así como no aparecen en las cajas de apertura tipo cofre, o sea, como este tipo de apertura, pero en horizontal, digamos, ¿no? Esto es tipo vertical. No aparece tampoco la muesca, que no les costaría nada, no sé por qué dejaron de hacerla. Porque yo estimo que si la venían haciendo, la máquina, el cortador de la muesca, lo tiene la editorial. No la hace porque es una decisión de no hacerla, nada más. Bueno, vamos a sacar lo que hay en su interior. Las cajas son idénticas en lo que es la presentación, la terminación, el forrado que tiene todo el interior de la caja. Es igual. En ese sentido son exactamente iguales. Bien, vamos a poner los dos. Bien, y las voy a dejar acá. ¿Cómo viene? La parte de atrás también. La parte de atrás tiene el mismo estilo, ¿no? Mostrar un poco algunas imágenes de las cartas que son provenientes del mazo, ¿correcto? Bien. Los dos tienen su certificado de autenticidad y de número de copia. ¿Se acuerdan? El de Gasman me había tocado el 394 y aquí me tocó el 797, Capicúa. De ambas, porque hay algunas que son 2.999, estas ambas dos son de 3.999 copias. Y ese es el número de esta copia, de cada una de las copias. Está el nombre del mazo en cuestión, el origen, Ginebra y el año, 1840, Oneglia, Torino, 1830, tienen 10 años de diferencia, como dije, y en la parte del anverso o reverso, como a ustedes más les guste decir, están las dimensiones, entre otras cosas, porque hay una pequeña, digamos, presentación de la baraja, de cómo está hecha. Están las dimensiones. Dice Lo Escarabeo, que es la editorial, 78 cartas de 62 por 114 milímetros, es decir, 6 centímetros con 2 milímetros y 11,4, 11 centímetros, 4 milímetros, contra 65, quiere decir que tiene 3 milímetros más de ancho y 1 milímetro solamente de alto, 115. Es decir, si yo tomo ambas cartas, vamos a poner un reverso contra un frente, dice que tiene, vamos a ponerla a tope, 1 milímetro, y sí, es correcto, 1 milímetro de alto y 3 milímetros de ancho, el Tarocchi, un poquito más grande que el Marseille. Bueno. Ambos traen los libritos, que son muy similares. Vamos a poner el de uno y otro. Son muy similares, Tienen la misma diferencia de tamaño, porque siguen el tamaño de la carta del mazo en donde vienen,
pero las presentaciones son las mismas. Es la tapa doblada, para hacerla más rígida, con los datos de la editorial, un poco y sobre todo un poco de historia. No vamos a ver ni imágenes de las cartas, no vamos a ver interpretación de arcanos, ni siquiera vamos a ver propuestas o esquemas de lecturas. No, es simplemente la historia del mazo en cuestión. Y eso va a estar traducido, en el caso del Marsella, en 6 idiomas: inglés, italiano, español, francés, portugués, y este debe ser ruso, supongo. Y el Tarocchi, Marsegliesi, Fratelli, Recci, que se nota bien tano, bien italiano, es igual, trae la doble pestaña, los datos de la editorial, los mismos idiomas: inglés, italiano, español, francés, portugués y ruso, y el mismo temperamento en el texto que acompaña. Es decir, no hay interpretación de arcanos, no hay imágenes de cartas, no hay esquema de postura de cartas ni de lectura, simplemente una reseña histórica de la baraja. Que obviamente, si ustedes la gustan verla, está en las reseñas de cada uno de ellos, de cada uno de ellos. Acá se hace complicado el asunto por la luz artificial, y eso es lo que no me gusta. A ver si lo corro un poquito más abajo, se empeora. Si lo corro un poquito más arriba, a ver, vamos a tratar de corregir este problemita. Espero poder. Y si no, las iré levantando como hacemos en otros videos. Es una lástima porque le da justo el reflejo. Las cartas no son brillantes, tienen un acerado, un cierto brillo. Es mínimo, imagínense si fueran brillantes, ¿no? Vamos a ampliar un poquito, esperá. Bueno, las voy levantando, ¿qué les parece? Vamos a ver los dorsos. Los dorsos para este tipo de ediciones son siempre geometrías muy sencillas, en una gama. En este caso es el beige, con de la misma gama unos cuantos puntos más oscuros, y en este es un fondo blanco sucio, le digo yo, un tiza, con una geometría romboidal y una especie de flores y cruces en un celeste muy pálido, muy pastel. Los acabados de las cartas en cuanto a la coloración son bastante similares, un poco más crema, más tirando al marrón en lo que es el Gassman que en el otro, es un poco más clarito, siempre con ese borde tan especial, muy característico de los mazos Marsella, con la doble etiqueta arriba y abajo, bordeando linealmente la figura principal. El detalle que tiene el Tarocchi Marsegliesi es que en la banda superior va a estar siempre la palabra Recci, que es uno de los creadores, Recci. Si vamos al libro, en el libro vamos a buscar la parte del español. Eso lo pueden buscar igualmente en la reseña, como les dije. Pero hay una parte donde explica, acá lo último, creo que es, yo no me equivoco, es que de acuerdo a la información que se obtuvo de la creación, de la aparición de esta baraja, hay como dos hipótesis. La primera es que la baraja firmada por Fratelli Recci fue producida por los hijos de Francesco o de Giacomo Recci, ¿sí?
La segunda posibilidad es que Francesco y Giacomo Recci fueran hermanos y hubieran impreso naipes y cartas de tarot tanto en Ornelia como en Turín. Es decir, que la primera hipótesis habla de que fueron los hijos de Franco y Giacomo y la segunda es que fueran ellos dos que eran hermanos. Pero en la baraja siempre va a aparecer, a ver, espérate, porque Recci, ¿ves? Siempre va a aparecer, acá se borró un poquito, el nombre de Recci, que no lo escribe igual el sello que aparece en las cartas a cómo realmente está escrito en el libro, que está escrito con, ahí lo vemos, doble C. Ese sello siempre va a aparecer en ese ángulo izquierdo, mirándolo de frente, en esta etiqueta de arriba, más la numeración a partir del mago, ¿no? Porque el loco no tiene numeración. Y en la etiqueta de abajo va a aparecer en francés, no en italiano, en francés, como lo es su Marsella, el nombre del arcano, ¿correcto? La calidad de las cartas es exactamente igual. El gramaje que usaron es exactamente el mismo. En esta carta no hay ningún sello arriba. Va a aparecer solamente la numeración. Las imágenes son sumamente similares. Cambian un poco los rostros. En todos los Marsellas vamos a ver ese cambio no sé si de gestualidad, pero al cambiar los rostros y el tamaño de los ojos o de la nariz o la barbilla o la barba más abultada que en otros, ¿no es cierto?, hace que un poco cambie el tono de la gestualidad de la figura. Pero básicamente es el mismo. Está con el perrito acompañando, su bastón, el cabo con la bolsita, ¿no es cierto?, tan simple, su gorrito tan típico de lo que es su Marsella, las que estamos acostumbrados a ver. Cambia mucho el delineado. En todos vamos a ver una diferencia en el delineado del contorno que arma la figura y luego vamos a ver diferencias en el tipo de coloración, ya sea en el color propiamente dicho o en la forma de estar pintada la imagen. Mucho más, digamos, despreocupada, si se quiere, o quizás la acuarela fue absorbida por el tipo de papel, el soporte en lo que se pintó el original, y entonces es como que desborda, si bien este no sigue exactamente los límites propios se pasa un poco de los límites del delineado, este lo hace más aún, y parece como que la tinta fue absorbida por el papel, y por eso se corre de los bordes, ¿no? Y las coloraciones son totalmente distintas. Yo sé que hay mucha gente que en su estudio por el Marsella, los colores son bastante determinantes, le dan importancia y tienen un significado. Entonces, la variación de los colores de una baraja a la otra, para aquellas personas que así lo contemplan, son importantes, porque fíjate qué diferente la coloración de uno y otro. Y está bueno hacer estas comparaciones porque vuelvo siempre un poco a lo mismo. Cuando vos querés adquirir una baraja, no lo haces a ciegas. Sabés que te vas a encontrar en una baraja y en la otra. Y eso es lo que a mí me resulta positivo de hacer este tipo de muestreo. Lástima la luz, pero bueno, no tengo alternativa para corregirla en este momento.
ya veré en el próximo cómo. Pero bueno, las voy levantando y vamos tratando de superar la situación. Acá tenemos la carta, la que lleva el número 1, que es el mago, el Le Bateleur. ¿Te das cuenta la impronta del dibujo, cómo difiere de una a la otra? Pero básicamente encontramos a la misma imagen que estamos acostumbrados a ver en la clásica Marsella, siendo que ninguno de los dos tiene origen francés. Este es suizo, este es italiano. ¿Qué otra particularidad? Los mazos italianos no tienen esta imaginería, ya los vamos a comparar entre sí. Los tarocchi, como bien se llama este, ¿no es cierto? Se llama tarocchi Marsegliesi, bien italiano, y el nombre de sus autores, sus creadores. No tiene esta impronta el italiano. Ya lo vamos a ver, es totalmente distinto. La estructura es la misma. Yo le diría, permítanme la licencia poética, el aire del Marsella es el mismo, pero la imagen es totalmente diferente, sobre todo en lo que son los arcanos mayores. Bueno, ¿te das cuenta la coloración? A mí me gustan los dos, de hecho, porque me gustaron los dos, quise tenerlos los dos, independientemente de que es una colección que me encanta y que quiero tenerlos todos, ¿no? Pero me atrae mucho esta, como lo voy a decir así, entre nosotros y entre casa, esta desprolijidad de la pintura como absorbida por el papel. Me encanta. Y de golpe también me encanta la nitidez. Y la nitidez del que vimos antes, ¿no es cierto? Bueno, ¿seguimos? Hay algunas sutilezas, por ejemplo, fíjate que la emperatriz, aquí es la emperatriz y aquí es l'imperatrice o la imperatrice. Está escrito distinto, la figura es básicamente lo mismo, pero, ¿qué pasó? Cambió la posición de la mirada. Y eso a la hora de hacer una lectura, sobre todo con un Marsella, es lo mismo para el Rider, yo lo contemplo de la misma manera, pero en el Marsella es un detalle sumamente importante. El emperador. Cambia un poco el diseño del báculo, la posición es la misma, está el escudo. L'empereur, lo que pasa que la U antiguamente se usaba como la B corta que nosotros conocemos, pero no hay diferencia. Le pape, cambian un poco los báculos, se hace un poco poco legible, digamos, la parte de los creyentes allí, arrodillados ante él, ¿no es cierto? Por el tipo de pintura, es como que no se distinguen bien, están allí, pero se hace difícil verlos. Los enamorados, nuevamente el ángel, las figuras están básicamente en la misma situación, en la misma posición y son similares, si se quiere, ¿no es cierto? Pero el ángel está mirando hacia dos rumbos distintos y están en una posición distinta. Este está hacia abajo y este está prácticamente horizontal o quizás algo hacia arriba. El carro del triunfo, nuevamente. Fíjate que los caballos no están en la misma posición,
no están en la misma posición, y el rey tampoco, porque este tiene una leve inclinación hacia la izquierda, mientras que el rey en la auriga del taroqui está de frente. Son pequeños detallecitos y siempre, obviamente, lo que se repite en todas las cartas, el estilo de dibujo y el estilo de la pintura, ¿no? Por supuesto. La balanza está mucho más abajo, pero está con la espada, la visión es prácticamente la misma, los colores no. El tener la balanza más abajo podría repercutir de alguna manera como detalle en una lectura, tenerla más arriba podría querernos indicar otra cosa, si así lo determinamos. Hay tantas cosas para hablar, pero lamentablemente no me dan los tiempos. Acá el Papa, perdón, el ermitaño, perdón, el arcano número 9, la rueda. Bueno, espero leer sus comentarios, cuál les gusta más, si les gustan los dos, cuál tendrían si tuvieran que elegir, o si realmente tienen otras preferencias, tienen alguno en particular que les guste más. La rueda, fíjate que la rueda está de frente prácticamente, ¿no? Mientras que las patas tienen otra perspectiva. Las figuras prácticamente son las mismas, y están ubicadas en la misma posición. Incluso esta que parece como un pez, un bichito medio extraño, pero las patas, fíjate que estas están con una perspectiva hacia la izquierda y estas están en una perspectiva hacia la derecha, pero la rueda está prácticamente de frente. No, parecen los dibujos egipcios, ¿no? Cuando el torso está en una manera, la cabeza en otra, las piernas en otra y los pies en otra. No se acordar de eso. La fuerza está en la misma situación. El colgado es una de las que, viste, siempre se destacan por su diferencia, porque el colgado del Gassmann es muy particular, está atado de los dos pies. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de colgado con la pierna cruzada y el torso de frente y los brazos hacia atrás, con la cara de frente. Incluso este está con las piernas dos atadas, los brazos atrás se ve uno solo porque está con un torso de costado, incluso el rostro. Y los soportes de donde está colgado son distintos. Esto es algo natural, donde son troncos de árboles, y esto es una cosa cortada por el hombre. La carta de la muerte. Nos detenemos más en los arcanos mayores, después en los menores vamos a ir un poquito más rápido, ya que son íconos que se repiten. La templanza, algunas son más parecidas en un mazo y en el otro que otras. Hay un pajarito medio nocturno que está cantando, no sé si sale en el fondo, está acá en el jardincito. Bueno, el diablo es otra carta que es bastante diferente entre los mazos, esta es muy especial. La torre. La estrella. Ahora las voy a acomodar porque se corren, ese acabado que tiene es muy suave, la hace muy suave a la carta y deslizan tremendamente. Bueno, ahí tenemos distintos gráficos de las estrellas, también de la figura femenina y obviamente de las copas que responden a luego al palo, ¿no es cierto?, cómo está dibujado. Vamos con la luna. Bueno, vamos superando el tema un poco del brillo.
La luna es bastante similar, se respeta bastante el tradicional. Bueno, el sol, con un gráfico también diferente de los soles, de las figuras, siempre está como más desgastado el delineado del taroqui. Es como que se ha perdido el delineado, como si la impresión, viste, como esto eran unas tablas de madera que se tallaban y después se imprimían y se coloreaban con eso, probablemente tuviera poco relieve lo que sería la línea, ¿no? Lo que después termina configurando la línea. Y entonces empieza a salir como ese desgastado, donde prácticamente en algunos lugares ni se ve la línea. Fíjate que pierde totalmente la nitidez. Y empieza a verse la coloración como lo más fuerte, digamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que me parece a mí, no sé ustedes qué piensan. Acá tenemos el juicio, también bastante similar. Y la carta del mundo también, bastante similar la una a la otra. ¿Bien? Y acá empezamos con los arcanos mayores. Voy a acomodar un poquito porque se van corriendo. Acá empezamos con los arcanos menores, la típica copa que estamos acostumbrados, que se vio en el anterior también, y la panzonita, esta típica del Gassman. Y ves como no sé si son tintas o son acuarelas. Yo creo que son tintas, son tintas en aquel tiempo, son tintas. Parecen absorberse en el papel, ¿no? Y entonces se extralimitan de los bordes, cuando esta es mucho más nítida. Amén del formato y de las coloraciones, pues esta no tiene azul, por ejemplo, hay un predominio de rojos y amarillos nada más. Acá participan 3 colores, amarillo, rojo y azul. Y acá ya empezamos con la ornamentación y el icono propiamente del palo. Y los escudos, ese basamento que trae tan particular el 2 de copas, donde acá sí aparece Fratelli Recci y con las 2 C, que llamativo esa diferencia, ¿no es cierto? Porque el hacedor de las cartas es el mismo, no cambia. Sin embargo, el Recci de cada una de las cartas es con una C sola, aquí es con 2, aparecen ambos. El 3, fíjense que el Gassman no tiene numeración, el taroqui sí, las copas son distintas, es mucho más ornamentado el Gassman y siempre la particularidad de su delineado desgastado y de los colores sobresaliendo del delineado, ¿no? Eso es permanente. Bueno, vamos a pasar un poquito más ligerito. El 4. El 5. El 6. El 7. Son los dos bonitos, son los dos hermosos. El 8, cada uno con su estilo particular y cada uno representa una parte de la historia, ¿no? Entonces, el 9, el 10, que va a tener la misma posición de la copa, porque en algunos la copa viene invertida también, ya vamos a llegar a esos comparativos. Por ahora vamos viendo de a 2, de a 2 y vamos viendo entre unos y otros. Y después vamos a mezclar. Acá tenemos el paje. De cada uno con sus respectivas copas, siguiendo más o menos el grafismo que se viene utilizando en el palo, la copa tapada del caballero del Gassman y la copa abierta del caballero del taroqui,
en la misma posición. Vamos con la reina. Aquí las dos reinas tienen la copa sellada, con su báculo, con la misma mirada, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Básicamente son casi iguales en sus propios diseños, ¿no es cierto? Pero son prácticamente iguales. Lo mismo pasa con el rey, la misma posición, el mismo estilo de mirada, de estar sentado en el trono, ¿no es cierto? Del sostener la copa, que básicamente es similar con su propio diseño. Bueno, fíjate que nuevamente en las cortesanas vuelve a aparecer el nombre Recci, ¿no? Parece que, ¿cómo se llamaba el otro? Fratelli estaba distraído y Recci aprovechó y se hizo la propaganda. El as, también mucho más ornamentado el gasma, mucho más severo, tranquilo, sencillo, si se quiere, el italiano. El 2, donde aparece el sello, y acá sí aparece Fratelli Recci. Y acá aparece Gassman, ¿no? Por supuesto. El 3, básicamente son muy, muy parecidos. Hay cartas que son muy, muy parecidas. Pero fíjate cómo se sale la pintura siempre. El 4, que también tiene esa especie de escudo central. El 5. El resto de las cartas son muy parecidas. Ahora vamos a llegar. Ahí tenemos. 7. Bueno, vamos superando el tema del brillo, ¿no? Levantándolas así, más o menos pudimos superar ese problemita. Yo tendría que hacerlo más temprano, la grabación, con la luz natural. Pero bueno, dije, voy ahora, porque si no sigue quedando. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están esperando estos comparativos, porque así me lo dijeron en los comentarios, ¿no? Que iban a estar esperando los comparativos. Entonces, y yo quiero hacerlos porque también me interesa dejarlo asentado en mi biblioteca, como siempre. Fíjate que la sota, estamos muy acostumbrados a ver la del Gassman, ¿no? Con las dos monedas, una en la mano y una a la altura del pie. Pero el tarocchi de Fratelli Recci tiene una sola. Si bien la pose del paje es muy parecida, no tiene la leyenda, que es prácticamente un sello que todos los Marsella tienen. Esta forma de la descripción de la carta en el lateral derecho no lo tiene. Son detalles. Detalles. Algunos no le darán importancia, otros sí. El caballero de oros, la reina. La reina en este y en el otro también hay una diferencia. Quizás se haya perdido con el tiempo en la reimpresión del mazo, porque fíjate que el formato acá es muy parecido. Acá hay otra moneda, hay dos monedas, acá hay una sola, acá no hay moneda. Es como el respaldo, ¿no es cierto? Figurativamente el respaldo de donde está sentada la reina. Entonces, o se ha borrado con el tiempo y nadie la recompuso, pero en muchos mazos la reina de oros, así como el rey y como el paje, tienen dos monedas. Acá hay una sola, por lo menos tan explícitamente. El rey lo mismo. El rey estamos acostumbrados en general a verlo con dos monedas, como ahora el tarocchi, al revés. Y una sola tiene el Gassman.
Pero después la posición es el misma, la situación del rostro está mirándose al mismo lugar. Bueno, acá empezamos, voy a acomodar un poquito nuevamente, con el palo de bastos. Bueno, imponente siempre el as. Bastante más ornamentado, más exagerado, vamos a decir, el basto de el Gassmann en su ornamentación. Son muchos más anchos, más gruesos las varas. Y acá lo que va a pasar es lo que comenté cuando vimos el anterior, que con esa salida del color de los límites del delineado va a haber, se hace confuso leer. Ahora, cuando lleguemos a más adelante, donde haya más varas, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Bueno, hasta ahora no, porque son 3 varas, hay bastante aire entre ellas, bastante separación. El ornamento es básicamente el mismo. Aquí sí hay numeración en ambos, y siempre con la numeración etrusca, es decir, el 4 no son la B corta y el palito antecediéndolo, sino son los 4 palitos, Pero ves, acá, tendría que estar pintada esta vara y esta, y sin embargo toma todo el ancho. El interespacio de las varas también está pintado. Entonces no sabes si es un 6, por suerte está en la numeración, no sabes si es un 6 o si es un 4. Bueno, es un 4. Eso es lo que daña un poquito, digamos, Me hubiera gustado que hubiera un intersticio blanco separando el color amarillo. Sin embargo, es como que todo el ancho de las 2 varas y del espacio entre las varas está pintado. ¿Ves? Acá lo mismo. Pero tiene la numeración. A algunos le atrae más. A mí me parece que me hubiera gustado que estuviera, si bien por ahí no tan delimitado, si se quiere, si se esparce, pero con que estuviera bien clara cuántas varas son. Este es el 7, podría tranquilamente ser un 9. El 8, mirá qué ancho. Bueno, algunos podrán identificarlo todavía como más poderoso, ¿no? Como más fuerte, más intenso, el hecho de esa unificación con el color de todas las varas. Bueno, eso depende después cada uno cómo encare la interpretación de la carta, qué adicionales le quiere colocar a las cartas. El 9 ahora sí, y el 10 con la doble vara. También las coloraciones son distintas porque acá son rojas, acá son amarillas. Acá es un celeste clarito, un azul fuerte. El paje de bastos, básicamente muy parecidas. No tiene la denominación abajo como otras cartas. Fíjate que el caballero sí lo tiene. El paje no. Vamos a los 2 caballeros. Las reinas. Y los 2 reyes. También bastante ajustados a lo que estamos acostumbrados a ver y entre sí. Salvando siempre los mismos detalles, ¿no? Eso no lo repetimos más porque si no... También el as, mucho más ornamentado, la espada del Gassmann. Todas van a ser así, porque también el peso del delineado, al ser más fuerte, más contundente, también hace que eso pese de alguna manera. Las espadas son más finas, cambia la coloración también. Yo sé que hay gente que le presta atención a los colores. Y en las espadas va a pasar un poco algo similar a lo que son los bastos, ¿no? Al pintar
los blancos, las zonas de separación de las espadas, no se sabe si es un 2, si es un 4, si es... Está bien, las espadas acá están en negro, entonces si detallasen eso, y obviamente tienen la numeración, ambas la tienen, pero acá está el 5. El 6 cambia un poquito la coloración, pusieron el amarillo entre las espadas de adentro y el azul en las de afuera. Lo mismo va a pasar acá en el 7. A ver si la puedo agarrar. Tenemos el 8. El 9. A ver, ya cuando quedan poquitas se hace medio difícil tomarlas. El 10. El paje. En el paje va a pasar lo mismo, o sea que en el otro paje no está la etiqueta abajo, pero obviamente se identifica claramente que es el paje, pero es un detalle que no está. Y luego sí aparecen en el resto. Espérate que la agarro acá, a ver si la puedo levantar, encima tengo los dedos tan mal. El caballero, las reinas, y por último ambos reyes. También muy similares, incluso en la postura corporal, ¿no? Muy similares. Bueno, gente, espero los comentarios, espero que me digan su opinión, qué les pareció, cuál les gusta más, si hay alguno que les resulta más especial o tienen otra preferencia, que la dejen en los comentarios, así yo también sé cuáles son los mazos que le interesan y obviamente si los tengo vamos a incluirlos en los comparativos. Bueno, les agradezco un montón este ratito de compañía que me han hecho y nos volvemos a encontrar como siempre con algún otro contenido referido al tarot cuando vuelva a abrir la puerta. 1.000.000 de gracias y bendiciones a todos. Nos vemos.